Muy buenas tardes. Quien lleva el uso de la voz, Ana Yancy Bravo Urquidi, directora de vinculación institucional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Saludo a todas y a todos los presentes en esta sala virtual y hago extensiva esta salutación a quienes nos siguen en este evento a través de las diferentes redes sociales. El objetivo de esta videoconferencia es conocer cuáles son las nuevas perspectivas en la impartición de justicia en el mapa nacional y, desde luego, en el contexto de las entidades federativas. Para ello, nos honra con su presencia el maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a quien saludamos con mucho aprecio. Asimismo, para hablarnos de este tema tan importante en la actualidad, contamos con la valiosa presencia de la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien saludamos con afecto. Señora ministra, bienvenida. Agradecemos también la valiosa aportación que harán a través de sus comentarios tres expertos en materia de justicia: al doctor Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca. Gracias, magistrado presidente, por acompañarnos en tan importante evento. Asimismo, saludamos al doctor Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general del Estado de Oaxaca. Muy apreciada su presencia, doctor Vasconcelos. También al maestro Manuel Velasco Alcántara, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Agradecemos en todo lo que vale su distinguida presencia, magistrado. A continuación, escucharemos el mensaje inaugural a cargo del maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. Adelante, señor gobernador, le dejamos el uso de la voz. Bueno, antes que nada, quiero saludar y agradecer hoy por de Justicia a la Nación, la doctora Yasmín Esquivel Moza. Muchas gracias, señora ministra, por darnos esta oportunidad de tener esta conversación. Por supuesto, a los que nos convocan, por un lado, al fiscal general del Estado de Oaxaca, el doctor Rubén Vasconcelos Méndez, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, el doctor Eduardo Pinacho Sánchez, y al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, el maestro Manuel Velasco Alcántara. Saludo, por supuesto, a todos los servidores públicos que nos acompañan y al auditorio, que seguramente hay muchas abogadas y muchos abogados interesados pues en esta pues nueva dinámica en la que ha entrado el Poder Judicial, que poco a poco nos platicará la ministra. Hoy nos convocamos en este espacio a través de las redes digitales para escuchar la videoconferencia de la ministra Yasmín Esquivel Moza con el título Nuevas perspectivas en la impartición de justicia. Saludo la vocación y compromiso de la ministra Esquivel por mantener la interacción con la ciudadanía y las instituciones a fin de abordar temas que tienen la mayor relevancia en el marco de los procesos de cambio que vivimos en nuestro país, los cuales pasan por la transformación en la arquitectura jurídica nacional y que a la vez suponen retos para el Poder Judicial Federal. Quisiera iniciar este breve mensaje señalando que el Poder Judicial incursionó en una lógica de cambio institucional. Como todos recordamos, el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea planteó un programa de trabajo que presentó el mayor ejercicio autocrítico del Poder Judicial de la Federación que se haya conocido. Se plantearon algunos de los temas señalados recientemente en los medios de comunicación y círculos de innovación, en lo administrativo, en sus estructuras, en su posición ante la sociedad y, por supuesto, en la función jurisdiccional. Sabemos también que hoy la configuración del Poder Judicial vive en un momento diferente y por los documentos que ese poder ha hecho públicos conocemos desafíos trascendentes
como los de superar inercias, fortalecer la transparencia y forjar una nueva identidad institucional. Instaurar una nueva forma de administrar justicia y lograr consensos hacia rutas de cambio y modernización definida por la honestidad, la transparencia y la contratación de funcionarios en base a los principios de excelencia, profesionalismo y paridad de género. Hoy los ciudadanos y los gobiernos de los estados del país conocemos iniciativas para impulsar reformas en el ámbito de la justicia. Es el caso de las presentadas en el Senado de la República por el presidente de la República y por el propio Poder Judicial. Sin embargo, la prudencia, el diálogo y el análisis constructivo resultan siempre esenciales, porque el Poder Judicial es el vértice del orden jurídico nacional y uno de los ejes fundamentales de la democracia mexicana. Hoy, y desde el diálogo con el legislador, habrían de plantearse grandes definiciones sobre el papel de la Suprema Corte como tribunal constitucional, como nos reiteró en la pasada intervención en la que puede participar esta misma semana en el Senado de la República, y así lo señaló el presidente de la Suprema Corte. Precisamente tenemos la oportunidad de escuchar hoy, y lo agradecemos, lo celebramos, a la ministra Yasmín Esquivel. Durante los últimos meses, distintos actores y analistas han insistido en subrayar que el papel de la Suprema Corte en el presente de la administración resulta estratégico para darnos certeza sobre la conducción de los cambios. En evidencia, cuando una administración asume realizar series consecutivas de cambios, se generan debates sobre sus alcances y también sus límites. La agenda de temas que ocupan la atención de la Suprema Corte de Justicia son de envergadura y pasan por los proyectos que desarrolla el gobierno federal. La controversia en democracia siempre es un síntoma, pero de salud. Así que antes de iniciar su conferencia, el gobierno de Oaxaca le desea a la ministra Esquivel el mayor de los éxitos en las grandes responsabilidades que habrá de asumir en los próximos meses al participar en la resolución de estas controversias. Porque en el fondo se trata de que el Estado mexicano disponga de mayores capacidades para resolver los grandes problemas nacionales. Se trata de recuperar la paz, la seguridad y el desarrollo, de fijar o establecer condiciones de equidad en los derechos y dejar establecidas con claridad las responsabilidades y obligaciones que todos tenemos, pero especialmente de generarle la confianza a la ciudadanía y claramente con estas acciones incrementar la gran legitimidad en lo social que también se requiere cuando se emiten diferentes resoluciones por el gran tribunal de nuestro país. Hemos asistido en un breve lapso a debate sobre las remuneraciones de los funcionarios del sector público federal, sobre la Ley Nacional de Extinción de Dominio, los delitos fiscales, los presupuestos federales de 2019-2020 y la Ley de la Guardia Nacional y el uso de la fuerza pública, la Ley General de Educación, por lo que se refiere a las obligaciones que establece para los estados del país y los recursos, y también sobre amparos contra obras públicas que son centrales, lo hemos visto hoy para la administración actual. Se trata de temas que sin duda habrán de resolverse desde la majestad del derecho y la racionalidad jurídica. Cada uno de estos debates enriquece la vida pública, hace que la ciudadanía conozca más de sus gobiernos, provoca deliberación y sin duda nos lleva a reflexionar mayormente sobre lo que ha quedado pendiente y la forma también de resolverlo. Es el caso también del sistema de justicia penal, que inició con la reforma constitucional y jurídica del 2008 y que tuvo plena vigencia en el año 2016 en todo el territorio nacional. Hoy enfrentamos el reto de consolidar este sistema, de probar su capacidad de ser eficaz en la seguridad pública, la procuración de justicia y la impartición de la misma. Por ello, hemos presentado recientemente una propuesta de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para encontrar nuevas fórmulas que nos permitan tener un sistema de justicia eficiente, combatir la impunidad, privilegiar los derechos de las víctimas y recuperar las calles para los ciudadanos que hoy viven
en medio de una gran inseguridad. Ministra Yasmín Esquivel Moza, le agradezco profundamente la oportunidad que nos da de escucharla. Reconozco su trabajo y aportaciones a la justicia en México, en especial su compromiso con la condición de dignidad, libertad y equidad de la mujer. Estoy cierto que su conferencia nos permitirá esclarecer las nuevas perspectivas sobre la impartición de justicia en México, donde la Suprema Corte y el Poder Judicial han sido pioneros, desde el derecho al libre desarrollo de la personalidad hasta el juzgar con enfoque de género, pasando por los derechos de las personas que hablantes de lengua indígena y la defensa de los derechos de la mujer en el ámbito laboral y muchas otras resoluciones que han contribuido a que México sea un país más justo e igualitario. Pues estamos muy atentos y muchas gracias. Gracias, gobernador. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, señor gobernador. Enseguida me permito presentar a todas y todos los presentes y antes de cederle la palabra, leer la semblanza curricular de la doctora Yasmín Esquivel Moza. La doctora Esquivel es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Administración de Instituciones Educativas por la Universidad del Valle de México y posee un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Durante los últimos 20 años, la doctora Esquivel Moza se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional, iniciando como secretaria de estudio y cuenta de la presidencia del Tribunal Superior Agrario. Fungió como magistrada de los tribunales agrarios y fue designada magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De igual manera, presidió el Tribunal de la Sala Superior y Junta de Gobierno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Presidió la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, ASEM, y actualmente ostenta el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La señora ministra, sin más preámbulo, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho, licenciada, su presentación. Primeramente saludo con afecto al maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, así también al maestro Eduardo Pinacho Sánchez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, también del estado de Oaxaca, al doctor Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general del estado, al maestro Manuel Velasco Alcántara, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, también de este estado de Oaxaca. Señoras, señores magistrados, funcionarios estatales, amable auditorio que nos acompaña esta tarde en esta conferencia virtual. Les agradezco a todos mis amigos de Oaxaca que nos están escuchando y también especialmente a las personas que me invitaron, el señor fiscal general y el licenciado Juvenal Carvajal, que es mi coordinador de ponencia, un oaxaqueño muy distinguido en mi ponencia. Él es de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, en la Costa Chica, entre Puerto Escondido y Pinotepa Nacional. De esa zona es mi colaborador. Me complace sobremanera esta reunión con las más altas autoridades del estado de Oaxaca involucradas en la procuración e impartición de justicia. Aprecio la deferente presencia del señor gobernador, a quien reconozco el particular interés en fortalecer las instituciones que tienen encomendadas estas tareas, sensible a las demandas y los más caros anhelos de la población y para la plena vigencia del Estado de Derecho. También la presencia de todos los colegas con quienes comparto no solo nuestro común quehacer profesional, también la convicción que nos mueve en el afán de contribuir a la mejor impartición de justicia en nuestro país, una tarea que hoy nos exige un mayor compromiso. El signo de nuestro tiempo es el cambio. Desde mediados del siglo pasado se han suscitado uno tras otro, de manera cada vez más rápida, profundos cambios en el mundo. Sentar nuevas bases en el concierto de las naciones para una paz perdurable que ha propiciado una notable expansión de la tutela de los derechos humanos, la revolución tecnológica, la globalización
definieron los contornos de la sociedad contemporánea que imprimieron una nueva dinámica de interrelación. Hoy, producto de un hecho ajeno a la voluntad del hombre, estamos frente a lo que se presagia ser la mayor transformación que ha sufrido la humanidad en los últimos tiempos, anunciando lo que apunta a ser una nueva era. La pandemia del coronavirus, COVID-19, con toda seguridad marcará un antes y un después. El confinamiento de millones de personas en todo el mundo, con la consecuente parálisis de un sinnúmero de actividades en toda el orbe, fuera de aquellas que no resultaran esenciales, nos deja enormes repercusiones en la esfera individual de las personas, tanto como en todos los órdenes de la esfera colectiva. Con un potencial inusitado, la pandemia ha llevado de una crisis sanitaria a nivel mundial a una de las más profundas crisis económicas y sociales. El cambio, sea producto de su evolución o como hoy lo experimentamos de factores que son ajenos a la voluntad del hombre, es inherente a toda la sociedad e incide en el derecho, que como producto social que es, se transforma con ella. En una dinámica constante, la realidad influye al derecho para cumplir su papel ordenador en la vida de la sociedad, como también este constituye un factor innovador de cambios y transformaciones sociales para evitar que se produzcan y se perpetúen las desigualdades. En esta misma dinámica, no podemos desconocer el papel que en la actualidad también asumen las y los jueces, a través de ese quehacer jurisdiccional, en moldear la realidad social a partir de los valores democráticos que acoge nuestra Carta Fundamental. Esto me lleva a centrar nuestra reflexión de esta tarde en una pregunta. ¿Cómo han influido los cambios que hemos experimentado de manera particular en la última década y hoy con la pandemia en la impartición de justicia y qué perspectivas podemos vislumbrar? Sin duda, en esta última década estamos viviendo las más importantes transformaciones hoy profundizadas por la pandemia. Una transformación que nos es obligado a mencionar es la reforma en materia de derechos humanos de 2011, que imprimió un cambio sustancial al incorporar a los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución, aquellos que lo son por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. Una reforma que se gestó de tiempo atrás y que tuvo como preludio importante la adhesión y ratificación de múltiples instrumentos internacionales en el ámbito de los derechos humanos, como parte de nuestro país, y entre otros cito por su importancia la adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la modificación al artículo 1 de nuestra ley fundamental, eje de la reforma en derechos humanos, se da un paso a un nuevo modelo de control constitucional, incluido ahora el control de convencionalidad, que permea en los criterios que a partir de entonces sustenta el máximo tribunal de la nación, imprimiendo una nueva orientación que alcanza al quehacer jurisdiccional de todos los órganos de impartición de justicia, regido ahora por los principios de interpretación de los derechos humanos que emanan de la norma constitucional. Y por principio es oportuno tener presente que a partir del mencionado artículo 1 constitucional de la reforma en derechos humanos, la Corte resolvió que, primero, todas las normas que contienen un derecho humano y que estén recogidas en tratados internacionales tendrán rango constitucional. Segundo, que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán vinculantes para los jueces de México en aquellos asuntos en los que el Estado mexicano fue parte. Y tercero, que si la Constitución mexicana contempla alguna restricción al ejercicio de un derecho, ésta surtirá efecto. De conformidad con el párrafo 2 de la norma constitucional que menciono, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la protección de las personas, la protección más amplia. Aquí las reglas de interpretación que se dictan desde la propia Constitución
tales como la interpretación conforme y el principio pro persona. Sobre el principio de interpretación conforme, ha sostenido la Corte que se trata de un método que opera antes de estimar inconstitucional o inconvencional un precepto legal. En ese sentido, solo cuando exista una clara incompatibilidad o contradicción que se torne insalvable entre una norma ordinaria y la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos o algún instrumento internacional, se realizará una declaración de inconstitucionalidad o, en su caso, de inconvencionalidad. Por lo tanto, el operador jurídico, es decir, los jueces y magistrados, al utilizar el principio de interpretación conforme, deberá agotar todas las posibilidades de encontrar en la disposición normativa impugnada un significado que la haga compatible con la Constitución o con algún instrumento internacional. Dicha técnica interpretativa está íntimamente vinculada con el principio de interpretación más favorable a la persona, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme de todas las normas expedidas por el legislador al texto constitucional y a los instrumentos internacionales, en aquellos escenarios en los que permita la efectividad de los derechos humanos de las personas frente al vacío legislativo que previsiblemente pudiera ocasionar la declaración de inconstitucionalidad de la disposición de observancia general. Por lo tanto, mientras la interpretación conforme supone armonizar su contenido con el texto constitucional, el principio más favorable a la persona lo potencia significativamente al obligar al operador jurídico a optar por la disposición que más beneficia a la persona y, en todo caso, a la sociedad. Por otra parte, el párrafo tercero del artículo primero constitucional dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. De hecho, tengamos presente hoy la tutela de los derechos humanos en nuestro país. No es tarea exclusiva de los órganos jurisdiccionales, es un mandato constitucional para todas las autoridades, la que señala que en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de proteger los derechos humanos de conformidad con la Constitución. Es pues esta una reforma trascendente con la cual el abordaje para la tutela efectiva de los derechos humanos se da bajo una nueva perspectiva que ha trascendido en criterios jurisprudenciales de la mayor relevancia que rigen la labor jurisdiccional de todos los órganos. La reforma en materia de derechos humanos no se dio en forma aislada. Fue presidida por una importante modificación a las reglas constitucionales del amparo. Tales modificaciones constitucionales implicaron el robustecimiento del juicio de amparo, al ampliarse su procedencia respecto a cualquier norma general, al preverse su procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de los derechos por omisión de las autoridades, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, cuyos alcances y condiciones se determinan en la ley reglamentaria, la creación de los plenos de circuito y una nueva forma de integrar jurisprudencia por sustitución como un nuevo método o vía para generarla, que recoge las reglas de la desaparecida figura de modificación de jurisprudencia, entre otras reformas. Estos cambios forman parte de una transformación constitucional de gran calado, que significaron un impacto directo en la Administración de Justicia Federal y de ahí hacia los órganos de impartición de justicia de todo el país, de todas las entidades federativas. De estos breves apuntamientos en torno a la reforma en materia de derechos humanos, podemos advertir la trascendencia que ha tenido en la impartición de justicia, pues a partir de entonces, 2011, los jueces no pueden limitar sus interpretaciones a las normas domésticas, sino deben también extender a las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos. Esto supone un reto para todos los operadores jurídicos en conocer la normativa de fuente internacional e interpretativa. En la misma dirección,
se impone el reto de conocer las decisiones de las instancias jurisdiccionales y en particular de las Cortes Internacionales. Para darnos una idea de la dimensión que cobra este nuevo contenido en nuestro orden normativo, baste señalar algunos de los documentos internacionales en materia de derechos humanos que invoca, aplica e interpreta la Suprema Corte en sus resoluciones. Por supuesto, en primer lugar tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de protección de derechos económicos, sociales, culturales, el Protocolo de San Salvador, la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Aspectos Civiles en la Sustracción Internacional de Menores, la Convención de Ríos sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros más. Así también, opiniones consultivas, observaciones y relatorías de diversos comités internacionales que, si bien no resultan vinculantes, sí tienen un carácter orientador. El incorporar toda esta normativa internacional ha tenido enormes consecuencias en la función jurisdiccional. Un aspecto relevante, la particular tutela que requiere y hoy se brinda a grupos vulnerables. Hace un momento lo señalaba ya el señor gobernador, a los grupos indígenas, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las mujeres, a los migrantes, a las personas con discapacidad. Surgen así nuevos conceptos como el interés superior del niño, juzgar con perspectiva de género, perspectiva intercultural o el modelo social de discapacidad. Así también nuevas concepciones, algo tan esencial como la institución del matrimonio y de la familia. Hoy se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, que comporta el derecho de acceso a los beneficios asociados a esta institución del matrimonio, lo mismo que se reconoce y tutela a la familia monoparental o biparental, ya sea padres del mismo sexo o heterosexuales. En otro aspecto, no de menor importancia, las medidas de reparación por violaciones a los derechos humanos. La trascendencia en la impartición de justicia y la notable transformación que operó la reforma en materia de derechos humanos resulta palpable. Una reforma que no se agota y nos ofrece hoy día todavía un reto de dar plena efectividad a los derechos humanos, bajo el principio de progresividad, más aún en esta época de crisis, en que sabemos que se acentúan las desigualdades y crecen las vulnerabilidades. Un ejemplo por demás evidente y lastimoso, la violencia contra las mujeres, niñas y niños, que se ha exacerbado durante la pandemia y que hoy es una exigencia atender. La reforma, como ya mencioné, no queda restringida al ámbito del Poder Judicial, involucra el quehacer de todas las autoridades, de los otros dos poderes. La reforma tiene efecto en el trabajo legislativo, que debe inscribirse en una labor de creación de leyes con perspectiva de derechos fundamentales. Ello, además, derivado de una obligación que emana de los distintos tratados internacionales que imponen ajustar la normativa doméstica a las disposiciones internacionales. Lo mismo puede decirse del ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, así como de los órganos constitucionalmente autónomos. Las obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos involucran necesariamente a las políticas públicas, que ya no solo pasa por los principios de eficiencia, eficacia, economía, productividad y oportunidad, también por el cumplimiento de las obligaciones de respetar, proteger y garantizar y promover los derechos humanos, así como la aplicación de los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Permítanme aquí hacer una referencia que considero importante. La publicación en el Diario Oficial de la Federación apenas el pasado 13 de agosto del decreto que reforma la fracción segunda del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de establecer el deber de los poderes judiciales federal y de las entidades federativas
de poner a disposición del público las versiones públicas de todas las sentencias emitidas, no solo aquellas que se consideraban de interés general, todas las sentencias. Y conforme al decreto, los poderes judiciales federal y locales contarán con un plazo de 180 días para iniciar la publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas a partir de la entrada en vigor del decreto. Asimismo, se confiere el mismo plazo al Congreso de la Unión y a los congresos de las entidades federativas para realizar las adecuaciones normativas correspondientes. Pasando a otro aspecto, otro cambio que ya está en puerta es la reforma al Poder Judicial de la Federación, a la que se refirió puntualmente, y no lo puedo hacer mejor, como lo ha dicho ya el señor gobernador. Junto con ella, lo que se vislumbra y aspira a ser una reforma integral en materia de justicia, sumamente ambiciosa, como se hizo evidente el pasado martes en el primer encuentro nacional digital, Desafíos de la Justicia Mexicana, al que convocó el pasado martes, como lo mencionaba, el Senado de la República, en el que se expuso un muy amplio abanico de cambios necesarios, desde muy variadas ópticas hacia un nuevo modelo de justicia que cubren tanto las funciones a cargo de las instituciones del Estado, de procuración y de impartición de justicia. Ahí participó de manera destacada el señor gobernador de Oaxaca, el maestro Alejandro Murat Hinojosa, quien ofreció la visión de los estados de la República, enfatizando la importancia de la eficacia de las normas para el fortalecimiento del Estado de Derecho, así como la erradicación de la impunidad. Sobre todo, este último aspecto, central en su exposición, comentó ampliamente sobre las premisas que dan sustento a la iniciativa de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales que presentaron los gobernadores de las entidades del país el pasado 27 de julio. No quedó fuera de este foro, y esto lo celebro, la relevancia de considerar la perspectiva de género como una herramienta para que las mujeres alcancen plenitud de derechos en situación de igualdad, no solo desde el punto de vista formal, sino una igualdad sustantiva y de resultados. Y aquí permítanme abundar sobre la importancia que tiene la función jurisdiccional del juzgar con perspectiva de género, que permite también detectar las condiciones estructurales que han permitido que subsistan violaciones a los derechos humanos en virtud del sexo o género de las personas. Así también que los órganos jurisdiccionales tomen en cuenta el contenido social, cultural, económico, para hacer realidad el derecho a la igualdad que se establece en el artículo 4 de nuestra Carta Fundamental, así como el 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras normas. A partir de esta metodología, las y los juzgadores deben cuestionar estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno y otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma en cada situación, a fin de que en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, esta se tome en cuenta para garantizar el acceso a la justicia en forma efectiva e igualitaria. Pues bien, en este encuentro, al que convocó el Senado, derivarán importantes iniciativas, todas encausadas a satisfacer la deuda de justicia, a la que ya se hizo referencia, y poner fin a la corrupción, a la impunidad, a la inseguridad. Una justicia en la que tenga acceso toda la población, de manera particular los sectores más vulnerables y vulnerados. Y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado, se instalará un grupo de trabajo de alto nivel para redactar los proyectos de reformas respectivos y los dictámenes, a fin de que se pueda contar con ellos y hacia las próximas primeras semanas del mes de septiembre. En dicho grupo se contará con un representante del Poder Judicial de la Federación, uno de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Gobernación y otro de la Consejería Jurídica. Así también tendrán voz la Conferencia Nacional de Gobernadores, los tribunales locales, además de las fiscalías locales, los colegios de abogados, la academia, para sumar entre 10 y 11 integrantes. Una tarea de grandes dimensiones que nos asegura la prioridad que guarda la impartición de justicia
tanto como el combate a la corrupción y la impunidad en la agenda nacional de los 3 poderes de la Unión. Y por lo que hace a la reforma al Poder Judicial, que ya se encuentra presentada, cuya iniciativa, como mencionó el gobernador, tiene una importante particularidad, en tanto parte de una propuesta que elaboró el propio Poder Judicial de la Federación, producto de la reflexión sobre sus fortalezas y debilidades, de su experiencia, de su visión y de su compromiso con esta aspiración para una mejor justicia para las mexicanas y los mexicanos. Y me permitiré algunos comentarios sobre esta reforma. En lo sustancial, los ejes principales son los siguientes: consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías en las que se acceda por concurso de oposición, limitación de la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados para garantizar que solo se otorguen a los vencedores en los concursos, establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores, reforzamiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo, impulso a la capacitación y profesionalización del personal, otorgándole a la escuela judicial un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole también capacitación y la carrera judicial de los defensores jurídicos. Fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando los servicios de manera que los defensores públicos federales se conviertan en los verdaderos abogados de las personas que menos tienen, de aquellos que no tienen posibilidades para pagar a abogados privados. Apuntalar el rol de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, permitiéndole un enfoque en su tarea de los asuntos más relevantes del orden jurídico nacional. El establecimiento de plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito. La transformación de los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación para que la integración sea colegiada y asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones. Modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que la doctrina constitucional que se genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país. No omito en esta reseña referirme a un aspecto importante que comprende la reforma, que es la paridad de género en el Poder Judicial de la Federación. Reconocido el principio de igualdad y no discriminación como una exigencia constitucional y de orden convencional, el Poder Judicial de la Federación ha impulsado políticas internas, como la reciente implementación de concursos exclusivos para mujeres, como una medida inédita para paliar la situación de desigualdad al interior del Poder Judicial. Gracias a esas medidas, el porcentaje de magistradas y juezas se elevó de 18.5 a 25.5% respectivamente del universo de quienes ocupan estos cargos en el Poder Judicial de la Federación, todavía muy lejos de la paridad. La iniciativa da continuidad a estas políticas con miras a darle sustento constitucional y legal. Con este propósito, en el artículo 100 constitucional se plantea adicionar a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que rigen la carrera judicial, el de paridad de género. A partir de esta propuesta, el mérito y la igualdad de oportunidades, así como la paridad de género, serán premisas fundamentales en el acceso para los diversos cargos de la carrera judicial, desde oficial judicial hasta magistrados de circuito, desterrando prácticas nocivas, propiciando la presencia de más y mejores hombres y mujeres en mejores cargos en el Poder Judicial Federal. Dejamos a un lado, se hace ya a un lado, el compadrazgo, los amigos que accedían al Poder Judicial, a los cargos de importancia. También entre las atribuciones del Consejo de la Judicatura se reitera incorporar la perspectiva de género como en forma transversal, progresiva y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones del Poder Judicial Federal. Y algo importante es que en el rubro de responsabilidades administrativas, el proyecto de reformas plantea establecer como causa de responsabilidad para las y los servidores públicos del Poder Judicial Federal acosar o hostigar sexualmente, o bien llevar a cabo una o más conductas de naturaleza sexual
valiéndose de su posición jerárquica o, aunque no exista dicha posición, sobre otra persona de su entorno laboral y sin consentimiento de ésta, sin necesidad de que se acredite otro elemento que en la actualidad entorpece la sanción de esta deslenable conducta. Por cuanto a la integración de la Corte, cabe señalar que apenas en 1961 se nombró la primera ministra, María Cristina Salmorán de Tamayo, y a ella siguieron otras tantas, dando un total al día de hoy apenas de 13, entre más de aproximadamente 500 ministros varones que ha tenido la Corte. Solamente 13 en 200 años de historia ha habido en la Corte. Yo soy la ministra número 13 y después se nombró otra compañera, la ministra Margarita Ríos Fanjul, la número 13. Y en este aspecto, cabe señalar que con motivo de la reforma constitucional en materia de paridad de género en junio del 2019, se adicionaron al artículo 94 de la Constitución los párrafos tercero y octavo. El primero señala que la Suprema Corte se compondrá por 11 integrantes, ministras y ministros, y el segundo que encomienda la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género, aspecto, como ya mencioné, cubre la reforma presentada por el Poder Judicial Federal a través del Ejecutivo Federal al Senado de la República. En esta reforma integral se amplía la proyección que por miras a la transformación de fondo del Poder Judicial, involucrando reformas a la Constitución Federal, a la Ley de Amparo, a la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal de Defensoría Pública, al Código Federal de Procedimientos Civiles, a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123, así como la expedición de una nueva ley orgánica del Poder Judicial Federal y la ley de carrera judicial del propio Poder Judicial Federal. En este orden, en las perspectivas que vislumbramos, en el horizonte inmediato para la impartición de justicia, tenemos uno que estimo de especial importancia, con miras a futuro en el tránsito hacia una justicia digital, en la que la pandemia ha actuado como un catalizador, dando impulso a la necesidad de redoblar los esfuerzos para la transformación digital, venciendo toda resistencia frente a la modernización. La pandemia y la nueva realidad que encaramos hoy apunta a este camino. Hoy, superada la necesidad de dar continuidad al quehacer jurisdiccional o la sola conveniencia de modernización y de acompasar el quehacer de nuestras instituciones a los avances tecnológicos de la era digital y eficientar el desempeño de nuestras funciones, se trata de satisfacer el imperativo de hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. La pandemia causada por el COVID-19, aunada a las medidas de confinamiento y distanciamiento social necesarias para su contención y evitar su propagación, afectaron en un hecho hasta ahora inédito el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades a cargo de los órganos de impartición de justicia, no solo en nuestro país, sino incluso en tribunales internacionales. Por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante el Acuerdo 1-2020 del 17 de marzo pasado, dispuso suspender el cómputo de todos los plazos, con excepción de los plazos que se relacionen con medidas provisionales. Así también la Corte Europea de Derechos Humanos, que extendió ciertos lapsos procesales y para proteger al personal del contagio y transmisión del coronavirus, acordó la reducción al mínimo de la presencia física de su personal en la sede. En el mismo caso, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, que anunció el cierre al público de su edificio sede y determinó que su personal laborara bajo la modalidad de teletrabajo, y fue hasta el mes de mayo que llevó a cabo por vía de teleconferencia un número limitado de audiencias diferidas. ¿Cuál fue la respuesta en el Poder Judicial de la Federación de nuestro país? Si bien en un primer momento la Corte determinó la suspensión de plazos y la reducción de actividades jurisdiccionales a la atención solo de casos urgentes durante las primeras semanas, al tiempo que fue evolucionando la pandemia, se dictaron nuevas medidas sanitarias e inició un proceso de paulatina reanudación de actividades, cada vez en una mayor escala, hasta lograr su total reapertura, primero en línea y ahora, a inicios de este mes,
en que se reactivaron los plazos procesales y la totalidad de los servicios jurisdiccionales. Bajo un esquema que al tiempo que privilegia la prestación de manera presencial, conjuga las medidas para proteger la salud, la integridad física y la vida de los justiciables y de todos los que conformamos el Poder Judicial de la Federación en un contexto todavía de la emergencia sanitaria. Este proceso, como ustedes conocen, fue gradual y requirió de fortalecer los esquemas de operación y de gestión judicial a partir de 3 ejes fundamentales: el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. Y el pasado 20 de abril iniciamos las sesiones a distancia. Ciertamente no partimos de cero. Ya la nueva ley de amparo desde 2013 previó como una opción la presentación de promociones en forma electrónica, incluidas las demandas de amparo y recursos de revisión y queja, mediante el empleo de tecnologías de información y la utilización de la firma electrónica avanzada. A partir de ahí, se implementó la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, llamada FIREL, en la que muchos de ustedes ya están identificados, y el expediente electrónico, lo que permitió a los juzgados de distrito y tribunales de circuito la tramitación electrónica del juicio de amparo desde enero del 2016. Ahora, esto requería, por supuesto, la instrumentación de herramientas tecnológicas en un proceso de modernización de la impartición de justicia que ya venía en curso, a través de la implementación de una estrategia integral para la aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones, las llamadas TICs, con el propósito de hacer eficientes los procesos y abatir rezagos a partir de nuevas plataformas tecnológicas. Dentro de esta estrategia, se consideró prioritario impulsar el llamado juicio en línea o juicio digital como una vía para mejorar la atención a un mayor número de asuntos. Sobre estas bases, fue posible adoptar las primeras acciones para la continuidad de las actividades en la Corte a través de distintos acuerdos, hasta el Acuerdo General número 14 emitido apenas el pasado 28 de julio, por el que se reanudaron los plazos procesales suspendidos desde el 18 de marzo de este año, y bajo ciertas modalidades e insistiendo en la utilización de tecnologías de la información, pues es cierto que la pandemia subsiste y nos encontramos aún en medio de la emergencia sanitaria que ésta provocó. Debido a ello, aunque la reactivación comprende la totalidad de servicios jurisdiccionales, se han adoptado medidas de atención que buscan asegurar las condiciones de higiene y sana distancia que permitan proteger la salud de todos los que interactúan con el sistema de justicia federal. En lo que importa destacar, el acuerdo dispone que a partir del 3 de agosto se levanta la suspensión de plazos sin menoscabo de aquellos que hayan iniciado o reanudado conforme a los acuerdos emitidos con anterioridad. Todos los asuntos de la competencia de la Corte podrán promoverse mediante el uso de la FIREL o la e-firma en términos de los acuerdos 8 y 9 de este mismo año. Al efecto, entre otras medidas que se han implementado y que ha dado muy buenos resultados, es el buzón judicial automatizado, una herramienta que ayuda a agilizar el proceso de asuntos de nuevo ingreso, promociones y correspondencia en general. También se privilegia la celebración a distancia de las audiencias correspondientes a los asuntos de la competencia de la Corte, y el Pleno y las salas continuarán sesionando a distancia. El acceso de personal será conforme a las listas de asistencia para garantizar que la ocupación en los edificios del Poder Judicial Federal permite el distanciamiento social adecuado y únicamente retornará el personal esencial mediante esquemas de guardias con jornadas reducidas complementadas con trabajo a distancia. Asimismo, para el público usuario se ha diseñado un sistema de programación de citas en caso de acudir a las instalaciones de la Corte. Además, se llevará a cabo la sanitización conforme lo establecen las normas y se ha instalado filtros sanitizadores y el uso de cubrebocas obligatorio. A partir de las medidas que instrumentó el alto tribunal, desde la declaratoria de emergencia sanitaria y con independencia de la reanudación de plazos procesales, hoy podemos afirmar que el juicio en línea ya es una realidad. Con ello, la Corte ha dado un paso decisivo hacia un modelo de justicia digital, una justicia moderna, accesible, eficaz, transparente, cercana a la gente, que brinda todas las posibilidades para agilizar la tramitación electrónica
de todos los asuntos de su competencia, desde cualquier parte del país, e incluso con el uso de un dispositivo móvil. Hoy en día se pueden promover juicios, consultar expedientes, recibir notificaciones e incluso comparecer por vía remota en una audiencia. La continuidad de las labores de juzgados de distrito y tribunales de justicia y tribunales de circuito implicó una tarea de la mayor complejidad. Imagínense ustedes que resuelven al año cerca de 1.100.000 expedientes, lo que requirió la implementación de diversas medidas por parte del Consejo de la Judicatura Federal hasta la apertura total de la impartición de la justicia federal a través de los medios electrónicos a partir del 16 de junio, lo que significó una reactivación total de los órganos de justicia a cargo del Consejo. Y también el 28 de julio pasado, el Consejo de la Judicatura emitió el Acuerdo 21 de 2020 relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales, que acoge un nuevo esquema en el que se abandonan las guardias, en el que se hace un esquema de guardias para la atención de los casos urgentes y en consecuencia se reanuda los plazos y términos procesales, se reactiva la recepción, la radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. Prácticamente está abierto al 100%. Los resultados están a la vista y en lo que va de este año, conforme lo ha dado a conocer el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte, el máximo tribunal de la Nación ha resuelto más de 2.600 asuntos. Continuamos sesionando en pleno y salas y desde el pasado 20 de abril, como lo comenté, a distancia, cumpliendo cabalmente con el mandato constitucional. Muchas de las acciones aquí descritas fueron replicadas por la mayoría de los órganos de impartición de justicia, incluido el Estado de Oaxaca. Hemos visto las medidas que en lo particular han implementado el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. La evidente preocupación por la impartición de justicia que prevalece en el Estado, impulsando al Tribunal Virtual, una infraestructura tecnológica de vanguardia, y lo subrayo, las acciones para la prevención y atención a las mujeres, niñas y niños y adolescentes víctimas de la violencia y de esta situación de contingencia sanitaria. Estas medidas que a nivel del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales locales fueron un importante impulso a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un nuevo párrafo cuarto y se recorren los subsecuentes al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de impartición de justicia digital, que se impulsa hoy en el Senado de la República, a través de la cual se pretende elevar a rango constitucional el sistema de justicia en línea mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, a efecto de tramitar los juicios en todas sus instancias en línea. Todo ello en una implementación progresiva en el Poder Judicial de la Federación y en las entidades federativas, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los tribunales agrarios, en los tribunales electorales, en los tribunales administrativos de la Federación y en las entidades federativas. A tal efecto, y con el propósito de contar con un marco jurídico que garantice el acceso a la justicia de forma presencial o virtual, el derecho a la salud de las y los justiciables, así como de las y los servidores públicos que trabajan en la impartición de justicia, y el derecho al trabajo, a la iniciativa, se plantea la obligación de todos los poderes y órganos jurisdiccionales de implementar en forma progresiva el sistema de justicia en línea, el establecimiento de tribunales virtuales a través de tecnologías de la información y comunicación, la posibilidad de tramitar todos los procesos de juicios en línea, la regulación para la formación del expediente electrónico previa acreditación de la firma electrónica. La instrumentación del juicio en línea se propone como optativa para las partes, además de considerar que en México requerimos avanzar con el acceso a Internet para la mayor parte de la población. Evidentemente, no puede haber justicia digital sin acceso a Internet. Se trata de una iniciativa profundamente motivada que subraya lo que es una condición fundamental para que la justicia digital cumpla su objetivo: la cobertura de Internet al 100% o casi al 100% de la población, incluyendo a los grupos vulnerables y marginados
que podrán tener la oportunidad de hacer uso de las tecnologías de la información. La iniciativa, entre otras de sus consideraciones, apunta al avance que se ha instrumentado en la Ley de Amparo, en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de otras diversas leyes estatales, así como la actuación del Poder Judicial de la Federación y de otros órganos de impartición de justicia en el país, que en esta pandemia, haciendo eco de diversas recomendaciones de organismos internacionales, dan continuidad en línea a sus actividades esenciales. Sin duda es un significado impulso para el tránsito definitivo a la justicia digital en nuestro país, que apunta como beneficios el uso del sistema digital los siguientes: el ahorro de recursos, la celeridad, la accesibilidad a grupos vulnerables y publicidad, siempre y cuando se garantice el acceso a Internet a estos grupos vulnerables que vivan en zonas remotas, la transparencia, el aspecto ecológico y también la disminución del traslado y la concentración de personas en las sedes de los tribunales, con la consecuente impacto ambiental que genera, ya que mediante los medios electrónicos los trámites pueden realizarse prácticamente desde cualquier lugar. La imparcialidad. Las tecnologías de la información coadyuvan a que impere el principio de imparcialidad en los juzgadores, pues se minimiza el contacto directo entre las partes y el juzgador, favoreciendo que los casos similares se resuelvan en los mismos términos. Trabajo en casa. La aplicación de las tecnologías de la información facilita el trabajo desde la casa. Con ello se apunta y se favorece a una mayor incorporación de mujeres al servicio de la impartición de justicia, procurar el derecho a la salud de las y los trabajadores. Estos beneficios de ningún modo son menores. Sin embargo, insisto, no es solo el afán de modernizarnos, sino de garantizar en mayor medida el acceso a la justicia y la calidad con la que ésta se imparte, además que cumpla con el mandato de ser justicia pronta y expedita, como lo señala el artículo 17 de nuestra ley fundamental. Justicia que no es pronta puede convertirse en justicia denegada. Por supuesto que la justicia digital también nos garantiza la continuidad en el servicio. Una lección que nos deja la pandemia, cierto es de que en el futuro podrá presentarse una eventualidad similar o de otra índole. Esta iniciativa de reforma constitucional, tanto como las que se han mencionado en el primer encuentro nacional digital, son un paso importante para dar cauce y forma a la modernización que los poderes judiciales federal y locales han emprendido. Son una expresión de la voluntad política que necesariamente debe acompañar una transformación de esta envergadura, misma que impone retos de orden normativo y para el desarrollo de la infraestructura requerida. Esta modalidad de impartir justicia impone cambios en el orden normativo, a fin de regular a mayor detalle el uso de las nuevas tecnologías y un juicio integral en línea, también de una revisión y revaloración de los formalismos que persisten en muchas de nuestras leyes procedimentales, en las que hoy por hoy prevalece una cultura procesalista, en la que todavía predominan formulismos y formalismos. Leyes que garantizan certeza y seguridad jurídica, que tutelen el debido proceso, producto de una revisión y evaluaciones objetivas y racionales con base en la experiencia práctica alcanzada que hoy podemos aportar. Requerimos también el diseño de los desarrollos tecnológicos adecuados, pero esto nos lleva un reto más, el del orden presupuestal. Proyectos de esta envergadura requieren de recursos. Sin embargo, desde mi óptica, se trata de una inversión más que necesaria a estas alturas, obligada, la que seguramente adquiere viabilidad de aprobarse la iniciativa antes comentada. Y será necesaria también la capacitación del personal como de la inducción de los usuarios del servicio para garantizar la implementación exitosa. Y esto me lleva a poner sobre la mesa lo que percibo como un desafío todavía mayor. Esta transformación requiere de un cambio de cultura, no solo de las y los juzgadores, para quienes nos es fundamental repensar nuestra visión de la impartición de justicia. Es indispensable un cambio de mentalidad que nos abra a un nuevo modelo, a nuevas formas de trabajo y de comunicación, un cambio que debe permear en el foro y en todos quienes interactúan en el ámbito del sistema de justicia. Este cambio de mentalidad, recordarán ustedes aquello de papelito habla, y tenemos que ir cambiando de esa firma autógrafa y el sello a estas firmas digitales, que es una serie de signos y números que son los que sustituyen ahora a la firma autógrafa que tradicionalmente conocemos. Los días por venir, la nueva realidad en la que debemos desarrollar nuestra función,
las cargas laborales que habremos de enfrentar, no solo para abatir el rezago y las controversias que de manera ordinaria se presentaban, sino de las que se están presentando hoy como secuela de la pandemia, en materia familiar, en conflictos de divorcio, custodia, alimentos, en materia mercantil, concursos, quiebras, en materia civil, el cumplimiento de contratos, en materia laboral, frente a numerosos despidos, el ajuste de condiciones de trabajo. Por citar solo algunos ejemplos, exigirán de nosotros un compromiso total. Es la oportunidad de renovarnos, de cumplir con nuestra función de modo tal que desterremos totalmente de la percepción de la ciudadanía toda imagen de dilación, de corrupción y de impunidad, para sustituirla por una imagen de confianza, recuperar esa confianza, como lo señalaba hace un momento el maestro Murat, para sustituirla por esa justicia sensible a las necesidades de las personas, a una justicia cercana a la gente. Cualquier reforma que se implemente, por más perfecta que pueda ser, será inocua si no tiene una aplicación efectiva. Nuestra actuación es la piedra angular en que descansa la plena efectividad de los derechos fundamentales, la vigencia de los valores y principios en que se cimenta nuestra Constitución, nuestra democracia y el Estado de Derecho. Muchas gracias. La importancia de la narrativa ahora expuesta sin duda siembra un precedente en la comunidad jurídica. Agradecemos muchísimo su participación, señora ministra. Ahora, gracias. De escuchar las participaciones de nuestros comentaristas. El primer comentario corre a cargo del doctor Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, no sin antes exponer brevemente su semblanza. El doctor Pinacho Sánchez cuenta con una maestría en Derecho Privado y un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es catedrático de diversas universidades públicas y privadas del Estado y fungió como abogado general de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se ha desempeñado particularmente en el Poder Judicial del Estado, fungiendo como ejecutor, secretario general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y ha sido juez de primera instancia, magistrado de diversas salas en materia civil y constitucional del propio tribunal y de igual manera comparte la autoría de diversas publicaciones en materia de justicia y derecho. También se han distinguido sus artículos en diversas revistas jurídicas nacionales e internacionales. Magistrado presidente, adelante por favor. Maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. Doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general del Estado de Oaxaca. Magistrado Manuel Velasco Alcántara, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del propio Estado de Oaxaca. Magistrados, magistradas, consejeras, consejeros, abogados y abogadas, público en general que nos escucha. En principio, quisiera reconocer y felicitar a la doctora ministra Yasmín Esquivel Moza por las magníficas reflexiones que en este momento ha planteado en relación con un tema de fundamental importancia para el Estado y para la sociedad en general. Lo relacionado con los desafíos y con los retos que en un momento dado le corresponden al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas. Parte, sin lugar a dudas, de una premisa incontrovertible. Efectivamente, el signo de nuestro tiempo es precisamente el cambio. Considero que la historia del hombre, la historia de la sociedad, es una evidencia empírica de que la realidad se transforma de manera constante y permanente a lo largo del tiempo. Y yo diría que en las últimas décadas esos cambios han sido definitivamente contundentes, radicales y profundos.
Y por eso ello me lleva a afirmar y a puntualizar que más que una época de cambios, en realidad nos encontramos ante un cambio de época. Los cambios de carácter social, de carácter político, de carácter económico y por supuesto de carácter jurídico nos deben llevar a repensar la forma de vida, las estructuras mismas y a rediseñar las diferentes instituciones públicas del Estado, entre ellos la impartición de justicia. En verdad, sus ideas, la reflexión que hace en este momento la ministra Esquivel Moza, viene a constituir una guía y una pauta a seguir que nos va a orientar a los poderes judiciales de los estados y por supuesto al Poder Judicial de la Federación. Tenga la seguridad, ministra, de que sus ideas nos van a inspirar y en su momento también hemos sentado las bases para transitar precisamente por estos nuevos caminos. Hay que reconocer que el Poder Judicial, en lo general, dentro de lo que es el imaginario colectivo, no ha gozado de la simpatía social. La sociedad lo percibe o los percibe como instituciones un tanto alejadas de la realidad, reacias al cambio, que rechazan en un momento incorporarse a la tecnología y a las transformaciones que marcan la propia ciencia, el desarrollo industrial y el desarrollo tecnológico. Pero también tenemos que reconocer que en la última década esto se ha ido transformando de manera vertiginosa y así vemos cómo tanto el Poder Judicial Federal como el de las entidades federativas se han rediseñado, se han reestructurado para adoptar, considero yo, nuevos esquemas, implementado nuevos proyectos y nuevos programas con el objeto o con el objetivo de enfrentar una nueva realidad social que nos plantea este nuevo siglo, sobre todo a partir de la situación inédita en la que estamos viviendo, que es la pandemia del coronavirus COVID-19. Unos signos claros, evidentes de este cambio, de esta transformación de las estructuras del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de los estados, lo podemos reseñar a través de diferentes reformas constitucionales y por decir algunas, yo quisiera referirme, por ejemplo, a la reforma constitucional de 2001 en materia indígena, a la implementación del sistema acusatorio penal en el que, por cierto, debo manifestarlo, Oaxaca fue pionero en el país. Fue el primer estado en el que se implementó el sistema acusatorio penal y posteriormente fue replicado en otras entidades federativas. Debo también hacer alusión a una reforma constitucional de gran envergadura, como es la relacionada con los derechos humanos, emitida precisamente en el año 2001, con todas las implicaciones de las que la señora ministra se ha ocupado de una manera muy detallada, los cambios tan profundos en lo que toca a la forma de actuación de los órganos jurisdiccionales, los nuevos retos que tenemos que enfrentar en cuanto a asumir nuevas responsabilidades que nos obliga como juzgadores a una mayor capacitación para el conocimiento de reglas de carácter teórico y metodológico, sobre el cual efectivamente estamos trabajando y nos estamos empeñando. Finalmente, debo reconocer también el esfuerzo que el Estado ha realizado para la consagración del reconocimiento del pueblo afromexicano en la reforma constitucional de 2019. En consecuencia, nos damos cuenta que a lo largo de esta última década se han generado nuevos marcos teóricos
nuevos marcos metodológicos, se ha rediseñado el sistema de justicia para poder enfrentar estas nuevas tareas y responsabilidades que en estos últimos tiempos se le ha asignado. De manera particular, vemos cómo en el caso del Estado de Oaxaca, los tres poderes del Estado, de manera armónica, de manera coordinada y de manera colaborativa, estamos trabajando precisamente en el reforzamiento y en el mejoramiento del sistema de justicia. Y así como ya lo ha hecho referencia tanto el señor gobernador como la misma ministra, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, el maestro Alejandro Murat Hinojosa, ha propuesto una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales que se pone en el tapete y sobre la mesa del debate y de la discusión. Seguramente será alimentado por los sectores profesionales, los sectores académicos, que alimentará esta excelente propuesta del señor gobernador del Estado de Oaxaca. Por su parte, el Poder Judicial del Estado, hemos trabajado sobre ejes rectores, sobre tres ejes fundamentales, respecto de los que hemos llevado a cabo algunas acciones a partir de esta administración. De manera particular, me quiero referir a la resolución 1/2020, denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las directrices esenciales para la incorporación de la perspectiva de derechos humanos, emitida a propósito de la pandemia del COVID-19 por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y en función de eso, en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, quiero comentar, hemos llevado a cabo una serie de trabajos y de acciones tendentes a la innovación digital y el trabajo en línea, que son esenciales para los tribunales y los jueces. En lo que toca a este tema, precisamente la ministra Esquivel Moza puede dar cuenta de la importancia que tiene esta acción o este trabajo, porque precisamente durante su gestión como presidenta del Tribunal Administrativo del Distrito Federal, ella llevó a cabo esenciales transformaciones para la implementación del sistema digital de juicios. Quiero compartirles, señora ministra, señor gobernador y al público que nos escucha, que en los últimos meses en Oaxaca hemos dado un salto cualitativo en el empleo de las nuevas tecnologías. Recién habilitamos el registro único de notificaciones electrónicas, así como un buzón para la presentación de demandas y promociones previa cita electrónica, el servicio de mediación en línea, el servicio de Justiciatel, que brinda atención personal y telefónica al público en general. Los juzgados en materia penal realizan audiencias virtuales y buena parte de los procedimientos internos se realizan de esta manera. Así pues, nos encontramos de lleno en el proceso de generar un tribunal virtual. Quiero comentar de que en el estado de Oaxaca se constituyó la Sala de Justicia Indígena, que es única en su tipo, no solo en México, sino en Latinoamérica, que está construyendo un sistema de justicia pluralista a partir de un marco dialógico e intercultural con las comunidades indígenas y el reconocimiento expreso de su jurisdicción, cuyas decisiones han sido sometidas al análisis y a la reflexión precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, generándose importantes criterios en materia de jurisdicción indígena, como el caso último y reciente
del asunto relacionado con el problema planteado en la población indígena de San Cristóbal, Xuchixtlahuac. En abril de este año, creamos en el Poder Judicial del Estado la Unidad de Igualdad de Género, que es una instancia imprescindible para establecer instrumentos que transversalizan la perspectiva de género en el Poder Judicial y que constituye un serio déficit en esta materia. Comentar también de que en el Poder Judicial del Estado hemos llevado a cabo el rediseño institucional, porque ni las nuevas perspectivas teóricas, ni la instauración de nuevos paradigmas, ni el empleo de nuevas tecnologías sería posible sin un cambio en los procesos administrativos internos y en el personal operativo jurisdiccional. Tiene que ver con generar procedimientos más expeditos, pero también con la capacitación, la actualización y el fortalecimiento de las capacidades instaladas. Tiene que ver, y es un eje ineludible en nuestro ejercicio en la presidencia del Poder Judicial, con establecer espacios adecuados tanto para el personal como para el público usuario. Estamos inmersos en rehabilitar, remozar, adecuar la infraestructura en que se prestan nuestros servicios, digitalizar los procesos y contar con las condiciones de acceso hacia las nuevas tecnologías. En este sentido, también quiero comentarles que hace pocas semanas iniciamos un proceso de digitalización de los expedientes en materia civil y familiar con el propósito de transitar del expediente físico, del expediente de papel al cual aludía precisamente la señora ministra, para llegar al expediente electrónico y posteriormente terminar con el tribunal virtual. Estamos también comprometidos con la transparencia y el tribunal abierto. Hay una apertura con la academia y la sociedad civil, además del diálogo permanente con instituciones académicas, barras de abogados y abogadas y organizaciones de la sociedad civil. Hemos generado con ellos convenios de coordinación y colaboración, convencidos plenamente de que en la impartición de justicia es imprescindible escuchar la voz de la sociedad civil organizada en general y de manera particular con la sociedad civil de carácter profesional. También comentarles que vivimos tiempos de profundos cambios y transformaciones, como lo ha mencionado con toda claridad la señora ministra Esquivel Mozo, no solo por la pandemia del COVID-19, sino por cambios radicales en la realidad y el mundo. El Poder Judicial no debe quedar rezagado, como lo muestra precisamente la ponencia o la conferencia de la ministra Yasmín Esquivel. En esta coyuntura, apta para rediseñar los sistemas judiciales, en Oaxaca estamos convencidos que humanizar, dignificar y fortalecer nuestra tarea cotidiana va a generar mejores herramientas para hacer una justicia o crear un sistema de justicia más eficiente y más acorde con las exigencias de una realidad que clama precisamente por sistemas jurídicos más adecuados, más eficientes y más accesibles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su intervención, magistrado presidente. En el orden de intervenciones, toca el turno de exponer sus comentarios al doctor Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general del Estado de Oaxaca. Es momento de despedir a nuestro señor gobernador del Estado de Oaxaca, al maestro Alejandro Murat Hinojosa. Agradecemos su presencia. Gracias, gobernador. Gracias. Gracias, gobernador. Buenas noches. Gracias, gobernador. Gracias a todos, gracias, ministra. Gracias. Una gran oportunidad. Gracias. Gracias.
Presidente, fiscal, gracias a todos los auditores. Salud. Continuamos con el orden del día. El doctor Vasconcelos Méndez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, donde fue distinguido como investigador nivel 1. Tiene la autoría de 10 libros relacionados con el sistema de justicia, el Ministerio Público, la justicia penal y la justicia institucional. Ha ocupado diversos cargos públicos a nivel federal y estatal. Actualmente es fiscal general del Estado de Oaxaca y vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Señor fiscal, escuchamos sus valiosos comentarios. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un honor que esté aquí con nosotros y haber escuchado su disertación sobre los desafíos del sistema o de la Administración de Justicia en México. Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, doctor Eduardo Pinacho Sánchez, un gusto saludar. Maestro Manuel Velasco Alcántara, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. La pregunta central de la importante conferencia de la señora ministra ha sido cómo han influido los cambios que hemos experimentado de manera particular en la última década y hoy con la pandemia en la impartición de justicia y qué perspectivas podemos vislumbrar. Esa fue, creo, la pregunta central de la ponencia de la señora ministra. La ministra ha dado su respuesta alrededor de 4 ejes. El cambio producido por la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, la necesaria consideración de la perspectiva de género dentro del sistema de justicia, la reforma judicial que está planteada actualmente y la justicia digital. En virtud de esa pregunta inicial y de los 4 ejes de la exposición de la señora ministra, haré unos breves apuntamientos a tan importantes reflexiones desde la óptica de la Procuración de Justicia. Primero, la reforma de 2011 en materia de derechos humanos cambió sin duda el paradigma del derecho en México y con ello el paradigma de la Procuración de Justicia. Ella moldeó el entendimiento de las normas que se consagraron antes en la propia Constitución en 2008 con el establecimiento del sistema penal acusatorio. Después moldeó la interpretación del Código Nacional de Procedimientos Penales y actualmente guía nuestras labores y califica nuestras prácticas. Me atrevo a decir que dicha reforma impulsó además un nuevo paradigma de procuración de justicia en el país, sostenido en una nueva concepción de la función del Ministerio Público en el proceso penal. Este se convirtió en un auténtico acusador, pero también en ejecutor de la política criminal del Estado, en promotor de la autonomía individual, en agente positivo del principio de mínima intervención y en gestor de conflictos y la paz en la comunidad, principalmente por la utilización que puede hacer de mecanismos alternativos. Esta función, el Ministerio Público siempre debe realizarlas como representante de la sociedad y en interés de las víctimas, principalmente, como dijo la señora ministra, de las víctimas más vulnerables, como niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad, indígenas, entre otros. De esta manera, y con la reforma de derechos humanos de 2011, como lo destacó la ministra Esquivel Moza, todos los órganos se reformaron, se estableció un nuevo entendimiento sobre la naturaleza de las funciones y concretamente, creo, el Ministerio Público reapareció
como lo fue o como fue vislumbrado desde su creación, como el defensor del pueblo. Por otro lado, y este es el segundo apuntamiento que quiero hacer en esta ocasión, la señora ministra señaló que la introducción de la perspectiva de género moldea también todas las actuaciones y determinaciones de los operadores jurídicos. Para nosotros, este y otros principios son reglas, guías de actuación e indicador de resultados. Las instituciones estamos llamadas a dar resultados a la población. Principios como el de igualdad y no discriminación irradian nuestros ordenamientos y deben tornarse efectivos en nuestras labores, en la forma de tratar a los usuarios, en nuestra manera de actuar, en los procesos judiciales, en nuestras argumentaciones en las audiencias, etc. Como reglas de actuación u orientación, pienso que así como se habla de que los jueces deben juzgar con perspectiva de género, así se debe hablar ahora de investigar con perspectiva de género por parte de todos los que intervenimos en la investigación de los delitos. Incluso el propio concepto de debida diligencia hoy implica actuar con perspectiva de género, aludiendo a que las investigaciones penales deben ser objetivas y exhaustivas, pero también a que deben realizarse evitando estereotipos o la influencia de patrones socioculturales discriminatorios y siempre considerando el contexto en el que se produzca el delito. Este principio también debía formar parte de nuestros indicadores, ya que su utilización adecuada impacta no solo en la configuración de los delitos, sino en la eficiencia de nuestras investigaciones, como lo hemos demostrado en Oaxaca, donde desde que hemos introducido como parte de nuestros trabajos la perspectiva de género, hemos aumentado muy significativamente el número de casos de violencia de género judicializados, concretamente los feminicidios, en los que hoy tenemos una tasa de resolución de asuntos que ronda el 80%. Tercero, la señora ministra se refirió también ampliamente a la iniciativa de reforma judicial que se ha presentado en el Congreso por el Presidente de la República y que se ha diseñado en el seno del Poder Judicial Federal. Esta reforma, o esta iniciativa de reforma, como ella misma ha señalado, es de enorme relevancia para el Poder Judicial Federal, pero también para todo el sistema de justicia. Me permito enfatizar que en el caso de los órganos que procuramos justicia se hace más importante porque con diferencias específicas, y entiendo las diferencias, también el Ministerio Público es una especie de magistratura. También el Ministerio Público realiza actividad técnica de aplicación de la ley y por ello debe contar con garantías específicas para hacer realidad su actuación autónoma. Por ello, la discusión de los temas incluidos en la iniciativa de reforma judicial, como son las formas de nombramiento, la carrera judicial, las garantías de estabilidad, el combate a la corrupción y el nepotismo, se vuelven tan importantes para nosotros, porque pueden conllevar la reconcepción de esas garantías también en el ámbito de la Procuración de Justicia. Piénsese simplemente en los cambios que deben producirse en las fiscalías de toda la República en virtud de introducir el principio de paridad de género al que ampliamente se refirió en su exposición la señora ministra. Y cuarto, con esto termino, la justicia digital llegó en México, como también dijo la señora ministra, para quedarse. No voy a repetir lo dicho por la ministra, pero me parece que la pandemia ha abierto la oportunidad de hacer que exista en el país una justicia más sencilla, transparente y accesible.
Hablo de la Administración de Justicia, pero también de la Procuración de Justicia. No es la justicia digital una respuesta coyuntural o una forma de servicio temporal. Es, y así debemos considerarlo, un nuevo paradigma en el servicio público que significa la justicia. En este ámbito, en Oaxaca, hemos dado pasos adelante, como ya refirió el señor presidente del tribunal, estableciendo varios cambios. En el caso de la Fiscalía General del Estado, varias plataformas digitales. En estos últimos 4 meses, hemos instalado 3 plataformas digitales. Uno a través de una plataforma vía WhatsApp, otro a través, estableciendo la denuncia en línea, y otro mediante una aplicación móvil disponible en dispositivos Android e iOS. Hemos recibido a través de estos dispositivos o de estas plataformas miles de comunicaciones y cientos de denuncias que estamos atendiendo debidamente en todas las regiones del Estado. Estamos trabajando ya para establecer una oficialía de partes virtual, por supuesto la firma digital y el proyecto central, creo, para nosotros, las fiscalías y también, por supuesto, para los tribunales de justicia o los poderes judiciales, nuestro expediente electrónico. La orientación de la institución hacia el futuro para nosotros es muy clara. Ya no se puede funcionar como antes de la pandemia. Esperemos haya un plan nacional que enfoque recursos a la construcción de este modelo de justicia, que los destine a todos los órganos del sistema de justicia con la misión de su establecimiento integral, no únicamente enfocado a uno u otro órgano, con una visión que homologue los aspectos tecnológicos a cubrir en base a criterios técnicos de cada institución y que considere que hay que cuidar que a este nuevo modelo de justicia también tengan posibilidades de acceso los más pobres, aquellos que en un gran número todavía no tienen acceso a los medios electrónicos de comunicación. En una parte de su intervención, la señora ministra dijo: sin Internet no hay justicia digital. Y los más pobres no tienen acceso todavía en gran número a Internet. Eso hay que subsanarlo antes o al mismo tiempo que construir nuestro nuevo paradigma de justicia digital en México. Muchísimas gracias, señora ministra. Es un honor comentar sus acertadas aseveraciones. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable, doctor Vasconcelos. Agradecemos su intervención, señor fiscal. Continuamos ahora con la participación del maestro Manuel Velasco Alcántara, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. El maestro Velasco Alcántara es licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste. Posee una maestría en Derecho Fiscal y es maestrante en Derecho Procesal Penal Acusatorio. Ha participado en diversos seminarios en materia jurídica, de justicia y notarial. Fungió como subsecretario de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobernación, además de ser director jurídico de diferentes empresas privadas de la República Mexicana. Magistrado Velasco, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Anayansi. Agradezco la presencia del maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al magistrado y mi maestro Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al doctor Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general del Estado de Oaxaca, por la excelente oportunidad de participar en esta importante videoconferencia titulada Nuevas Perspectivas en la Impartición de Justicia, misma que es organizada y convocada en conjunto por el Gobierno del Estado de Oaxaca, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de Justicia del Estado y desde luego por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Asimismo, con especial afecto y agradecimiento,
saludo a cada uno de los magistrados y magistradas que integran el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y desde luego a todo el personal. De igual manera, saludo a cada uno de los integrantes de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, así como a toda la comunidad jurídica. Hablar de perspectivas en la impartición de justicia hace evidente retomar la situación actual que se vive en nuestro estado de Oaxaca, así como en el resto del país. Esto, pues, como consecuencia de la pandemia originada por el virus COVID-19. ¿Cómo ha afectado específicamente en el ámbito de la impartición de justicia? Lo que pone, desde luego, de manifiesto que necesitamos tomar las medidas pertinentes para dar un impulso y un cambio necesario en la impartición de justicia, donde se busque una justicia más eficiente, pronta y ágil, que priorice las necesidades de la sociedad, pero sobre todo que se adapte a la situación actual en donde los diferentes órganos impartidores de justicia retomamos las actividades bajo un esquema denominado nueva normalidad. Hoy en día resulta una exigencia en la impartición de justicia avanzar en la implementación de medidas innovadoras que contribuyan a garantizar el derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevando a cabo una impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, evitando que el confinamiento como medida adoptada para combatir la dispersión y transmisión del COVID-19 deje en estado de indefensión a los justiciables, afectando la debida impartición de justicia. Por ello, es evidente la gran necesidad de seguir impulsando la utilización de las tecnologías y plataformas digitales confiables que garanticen el acceso a la justicia de cada uno de los administrados como de la sociedad en general, fortaleciendo su calidad y desde luego su transparencia, así como la eficiencia en su gestión, existiendo la manera implícita, la exigencia de nuestro órgano legislativo local de adoptar las medidas legislativas respectivas para adecuar el marco jurídico, la actividad jurisdiccional de los tribunales y órganos de impartición de justicia. En esta nueva tendencia del uso de las tecnologías y asumir los órganos de administración de justicia, la premisa, esto es bien importante lo que voy a comentar, de poner el conocimiento al servicio de las tecnologías y la tecnología al servicio de la sociedad, convertido en una eficiente administración de justicia. Estas medidas legislativas, desde luego, deben permitir armonizar las leyes de acuerdo a cada materia en concreto, además de resultar sencillas, claras y suficientes en todos los ámbitos de aplicación a efecto de motivar el correcto desarrollo de nuestra sociedad, para que de esa manera hagan en sí una evidente transformación como punto de partida para recuperar la confianza social, ya que la ciudadanía solo cambiará su percepción si advierte que las leyes se modernizan en su favor, y qué mejor si es con notables avances y adelantos en materia de tecnologías de la información. Coincido con mis compañeros comentaristas hoy presentes en que la innovación de la administración de justicia requiere de la incorporación de nuevas tecnologías que incluyan medios telemáticos, así como su forma de uso e implementación, que garanticen el trabajo a distancia, lo que nos ayuda, desde luego, en estos tiempos de confinamiento, para agilizar la tramitación de los asuntos, procesos y procedimientos tramitados en los órganos jurisdiccionales, pues ya que las tecnologías digitales nos hacen posible la interacción y comunicación a distancia, pero sobre todo la interacción con la impartición de justicia, permitiendo que ésta resulte ser más ágil, accesible y eficaz en favor de nuestra sociedad.
Indudablemente, uno de los retos actuales en la impartición de justicia, una vez que se cuente con la innovación de los medios tecnológicos y un adecuado marco jurídico aplicable, implementando el uso de las tecnologías de la información y comunicación, pues desde luego ese es el juicio en línea o juicio digital, que representará una vía para mejorar la atención a un mayor número de asuntos. Además de ello, es un medio para proporcionar a los gobernados el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, eliminando las barreras de tiempo y distancia, brindando la facilidad de presentar demandas y promociones, así como la consulta de expedientes en cualquier lugar y tiempo, en comodidad, prontitud y eficacia, desde luego, ¿no? Ahorrando tiempo, distancias y recursos, y sobre todo en momentos en los que estamos pasando por una situación crítica derivada de la pandemia. En el Tribunal de Justicia Administrativa, el Pleno ha sido muy puntual en el tema y ha estado muy insistente en que tenemos que adoptar todas y cada una de estas medidas y por consiguiente, como todos ustedes saben, en el Consejo de la Judicatura Federal está un gran amigo oaxaqueño, el consejero Alejandro Sergio González Bernabé, y de la mano con él vamos a hacer el primer Tribunal de Justicia Administrativa en la República Mexicana que va a firmar el contrato de conectividad con el Consejo de la Judicatura. Eso nos va a permitir a nosotros podernos subir a la plataforma del Poder Judicial Federal y desde luego pues poder accesar a toda esa gama de posibilidades y de beneficios que nos va a dar ese contrato de conectividad. De igual manera, a petición también igual del Pleno del Tribunal, he estado viendo otras posibilidades y me llegó a la tarea de trabajar con el consejero jurídico del Gobierno del Estado, el maestro Octavio Tinajero, y con él igual el Gobierno del Estado de Oaxaca tiene firmado el convenio de apoyo con el SAT, y eso nos va a permitir de que podamos subirnos también igual a la plataforma y poder accesar, por ejemplo, con el lado del Poder Judicial Federal a la FIDEL y con el lado del Sistema de Administración Tributaria, en base al convenio que tiene firmado con el Gobierno del Estado, a usar la FIEL, y así ese tema de la legalidad o la posibilidad de darle esa agilidad de poder accesar a las firmas electrónicas de los justiciables y de los abogados. Independientemente de eso, que a partir del lunes pasado ya los abogados aquí en el Tribunal de Justicia Administrativa ya están viniendo a sentar, a firmar la firma electrónica que los va a registrar con el sistema que va a echar a andar el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Por otra parte, también comparto plenamente el punto de vista de nuestra ponente, la ministra Yasmín Esquivel, en que debemos tener una justicia comprometida con la observancia de los derechos humanos, toda vez que el acceso a la justicia se entiende ahora como un derecho humano fundamental que involucra el deber estatal de proveer un servicio público como el ejercicio de un derecho visto así. El acceso a la justicia debe ser un servicio público que el Estado debe garantizar a todos los habitantes de su territorio, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, pero sobre todo coincido rotundamente con la idea que el acceso a la justicia desde una perspectiva de género debe ser garantizado a todas y todos por igual, precisamente por ser un derecho humano. Finalmente, quiero hacer énfasis respecto a la impartición de la justicia en materia administrativa, que es importante resaltar para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, que el derecho administrativo es el derecho más cercano a la ciudadanía. Por tanto, aquí en el Tribunal de Justicia Administrativa, la autonomía e independencia de este órgano jurisdiccional han sido y seguirán siendo pilares fundamentales para el desempeño de sus funciones y atribuciones,
sobre todo en la obligación de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia. Prueba de ello es la reciente instalación de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, que preside la doctora Ana María Cruz Vasconcelos, de este órgano jurisdiccional, con lo cual reafirmamos nuestro compromiso y convicción para seguir realizando todas aquellas acciones encaminadas a vigilar que la conducta de los funcionarios sea transparente y apegada a las leyes, actuando con legalidad en el servicio público y en la buena administración, en donde la transparencia y la participación son importantes para la prevención y combate a la corrupción en beneficio de la sociedad oaxaqueña. Todo lo anterior sustentado en la exigencia de una correcta administración de justicia con absoluto respeto a las disposiciones de nuestro derecho interno y a los principios y derechos humanos contenidos en diversos tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte, tal y como lo exige el artículo 1 constitucional al establecer la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Federal, numerales 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 26 y 27 de la Convención de Viena. No quiero despedirme sin antes también igual agradecer al rector de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, al doctor Eduardo Bautista, ya que, como bien saben, firmamos en el mes de marzo el primer convenio de colaboración en todo el sureste mexicano con una universidad para efecto de colaborar. Conjuntamente vamos a echar a andar la maestría en Derecho Administrativo, que es un suceso único en todo el sureste mexicano. Igual agradezco al doctor Eduardo Betancourt, magistrado del Tribunal de la Universidad Nacional Autónoma de México, que con él igual en colaboración con la UAPU vamos a hacer el primer libro de interacción, en donde vamos a interactuar el Tribunal de Justicia Administrativa, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Desde luego, mi aprecio y mi gran agradecimiento a Juvenal Carvajal, el coordinador de asesores de la ponencia de la ministra, gran amigo oaxaqueño. Juvenal, te agradezco todo tu apoyo y quedo a sus órdenes como siempre. Que Dios los conserve y los cuide en esta época de pandemia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus comentarios, magistrado Velasco. Concluyendo, y después de escuchar la ponencia magistral a cargo de la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la intervención del maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, a quien agradecemos su destacada participación, y por supuesto, de los comentarios del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, doctor Eduardo Pinacho Sánchez, del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el maestro Manuel Velasco Alcántara, y del doctor Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general del Estado de Oaxaca, damos por concluida esta reunión virtual, agradeciendo a todas y todos su acompañamiento a tan importante evento. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.